¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la evolución de un motor de diagnóstico por inteligencia artificial. Un proyecto realmente interesante, concebido y documentado por Leodan Osorio Céspedes. Acompáñenme en este viaje, que va desde una simple conversación, un diálogo conceptual, hasta una arquitectura de software súper sofisticada, que, créanlo o no, termina encapsulada completamente en texto. A ver, empecemos por el principio, por esa chispa que lo inició todo. Bueno, aquí la tienen. Esta es la idea central, el corazón de todo. Y ojo, esta frase no es solo una invitación a ser creativos, ¿eh? Es literalmente la definición de una nueva arquitectura, una de razonamiento cíclico. A ver, ¿qué significa esto? Pues que no se trata de meter datos y sacar un resultado una sola vez, no. Se trata de crear un sistema que pueda plantear hipótesis, que pueda evaluarse a sí mismo, casi como si imitara el razonamiento de un médico experto que dice, a ver, si mi diagnóstico es correcto, ¿qué más debería encontrar? Y con esa idea vuelve a analizar todo. Es un ciclo constante. Y es que fíjense qué curioso, todo esto no arranca con líneas de código ni con un teclado. Empieza con un diálogo. Así es, una conversación entre el experto Leodan y una inteligencia artificial, discutiendo justamente sobre las limitaciones de los modelos que ya existían. Y fue justo ahí, en ese intercambio, donde nació la semilla de una arquitectura que buscaba ir más allá, que buscaba imitar algo mucho más profundo, el razonamiento de un verdadero experto. Entonces, ¿cuál era el gran reto que Leodan Osorio Céspedes se planteó resolver? Pues es un problema clásico, un verdadero dilema en la inteligencia artificial médica. Por un lado, se necesita la velocidad, esa capacidad de reconocer patrones al instante, pero por otro lado, se necesita desesperadamente la profundidad, la explicabilidad, saber el porqué de un diagnóstico. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos tener las dos cosas? ¿Cómo conseguir la velocidad de un sistema de patrones y la profundidad de un razonamiento causal, sin tener que sacrificar una por la otra? Justo ese, fue el punto de partida. Bien, aquí es donde empieza la primera gran etapa evolutiva. La idea fundamental fue conceptualizar un sistema híbrido, o sea, un sistema que pudiera combinar dos modos de pensar, y lo pongo entre comillas, que son totalmente diferentes, para que pudieran atacar un mismo problema clínico, pero desde ángulos completamente complementarios. Este sistema se basa entonces en dos modos de razonamiento. Pensemos en ellos como dos especialistas distintos. Por un lado, tenemos el enfoque clínico. Este es el rápido, el pragmático, funciona reconociendo patrones, muy parecido a un médico en una sala de urgencias. Y por otro lado, tenemos el enfoque fisiopatológico. Este es el profundo, el que se basa en los primeros principios. Modela la enfermedad desde su origen, desde la causa raíz. Y por eso, claro, ofrece una explicabilidad altísima. En resumen, uno nos da velocidad, el otro nos da profundidad causal. Y aquí viene la hipótesis central, que es simple, pero al mismo tiempo súper poderosa. A ver, si estos dos módulos, que piensan de formas tan diferentes, llegan exactamente a la misma conclusión, la confianza en ese diagnóstico se dispara. La idea es que si estos dos caminos tan distintos convergen, la probabilidad de que el diagnóstico sea correcto podría subir hasta cerca de un 90%, y eso estadísticamente es una señal de confianza muy robusta. Pero claro, muy pronto se hizo evidente que faltaba una pieza en el rompecabezas. Y es que un diagnóstico nunca ocurre en el vacío, ¿verdad? El contexto del paciente es absolutamente fundamental. Y esta realización llevó, lógicamente, a la siguiente etapa en la evolución del sistema: añadir una tercera perspectiva. Y así nace lo que podemos llamar la Trinidad diagnóstica. A los módulos que ya teníamos, el clínico y el fisiopatológico, ahora se suma el epidemiológico. Y este tercer pilar es clave, porque actúa como un ancla a la realidad. Lo que hace es evaluar la probabilidad, digamos, de base. Se pregunta si un diagnóstico que puede ser posible desde el punto de vista clínico y fisiopatológico es realmente probable en ese paciente, en ese contexto demográfico específico. Es, en pocas palabras, el filtro de la plausibilidad. Y ahora sí, llegamos al clímax de esta historia, al verdadero cambio de paradigma. Porque es justo aquí donde el sistema deja de ser un simple analizador y aprende a pensar fuera de la caja. Aprende a cuestionar sus propias conclusiones iniciales. El concepto clave aquí es la retroalimentación cruzada. Y esto es lo que transforma todo.
Pasa de ser un sistema estático que analiza y ya a un motor de razonamiento dinámico que delibera. La idea es que la salida de un módulo no es el final del proceso, no, es una nueva entrada para los otros módulos. Y esto crea un bucle, un ciclo, donde el sistema puede ir refinando sus propias hipótesis, autocorrigiéndose y al final llegar a una conclusión mucho más sólida. Este flujo de trabajo lo explica perfecto. A ver, paso a paso. Primero, todos los módulos generan sus hipótesis iniciales. Luego, y esta es la parte genial, cada módulo predice qué otros síntomas deberían existir si su diagnóstico fuera el correcto. A estos los llamamos síntomas sintéticos. Y estos síntomas se reinyectan al sistema como nueva información para los otros módulos, forzándolos a reevaluar su primera idea. Y este ciclo se repite una y otra vez, hasta que los diagnósticos se estabilizan. ¿El resultado? O se fortalece muchísimo el consenso o, igual de importante, se revelan inconsistencias que un análisis de una sola pasada jamás habría detectado. Claro, porque una cosa es tener la teoría, la idea en el papel, y otra muy distinta es hacer que funcione en el mundo real. Así que ahora pasemos a ver cómo toda esta lógica tan compleja se materializó en un prototipo funcional, cómo pasó del concepto al código. Ok, para los especialistas de software que nos escuchan, aquí está el corazón de la máquina. La función Run Case Simulation. Esta es la que orquesta todo este baile. No solo se encarga de las llamadas iterativas a la API de Gemini, sino que también maneja el estado de cada ciclo de retroalimentación. Se asegura de que la hipótesis ya refinada de una vuelta se convierta en la entrada correcta para la siguiente. Es básicamente la traducción directa de todo ese concepto a código que se puede ejecutar. Y el stack tecnológico que se usó para el prototipo es bastante moderno y sobre todo muy eficiente. Tenemos React Native para la interfaz, para que los médicos puedan meter los datos clínicos. Luego, Firebase como la base de datos para guardar todos los registros y consultas. Y por supuesto, la API de Gemini, que es el cerebro detrás de todo, el que le da poder de razonamiento a los 3 módulos, el clínico, el fisiopatológico y el epidemiológico. Pero la historia de esta evolución no termina con el prototipo. No, hay una etapa final. Y esta consistió en destilar toda la lógica del sistema, toda su arquitectura de razonamiento en un formato que es increíblemente potente y a la vez portátil, lo que se conoce como un super prompt. Y es fundamental que entendamos esto. Un super prompt no es una simple pregunta que se le hace a una IA. Para nada. Es la arquitectura entera, es el flujo de trabajo completo, pero codificado como un set de instrucciones de texto. Piénsenlo así. Es en esencia un sistema operativo para el diagnóstico que puede ser ejecutado por cualquier modelo de lenguaje avanzado. Y en esta versión final, el modelo se expande todavía más, se vuelve multimodal. A los 3 módulos originales que ya conocemos, se le suman ahora especialistas virtuales para imagenología, para el laboratorio e incluso, y esto es muy interesante, un módulo psicológico que busca modelar y tratar de mitigar los posibles sesgos que un paciente pueda tener al reportar sus propios síntomas. El proceso de iteraciones también se refina, se vuelve más sofisticado. Después de la primera ronda de análisis, se aplica una validación cruzada, que usa la divergencia de Mahalanobis. A ver, para los que no están familiarizados, esta es una métrica estadística ideal para este caso, porque mide qué tan lejos está la opinión de un módulo del consenso del resto, pero tomando en cuenta cómo se relacionan todas las variables. ¿Y esto qué permite? Permite penalizar de una forma muy inteligente a los módulos que se desvían demasiado. Al final, se combinan todas estas certezas ya ajustadas para obtener un diagnóstico diferencial final, bien ponderado. Muy bien, pero seamos realistas. La pregunta del millón, ¿cómo se compara este modelo con un especialista humano? Bueno, las estimaciones nos muestran una precisión promedio ponderada de alrededor del 74% para la IA, frente a más o menos un 90% de un especialista. Esto es muy importante, porque posiciona al modelo no como un reemplazo, para nada, sino como lo que es, una herramienta de apoyo potentísima, un segundo par de ojos, que nunca se cansa y que puede analizar un caso desde múltiples ángulos a la vez. Entonces, ¿por qué es tan importante todo este desarrollo? Porque nos muestra un camino, una ruta hacia una inteligencia artificial médica que va mucho más allá de la simple precisión.
Nos da un marco para crear sistemas que son transparentes en su forma de razonar, que pueden explicar el porqué de sus conclusiones y quizá lo más importante, que tienen la capacidad de autocorregirse. Y esto, por supuesto, tiene un valor incalculable tanto para apoyar la decisión clínica en el día a día como para la formación de nuevos médicos. Y cerramos con esta pregunta, que da para pensar. Lo que hemos visto hoy es la evolución de una simple idea hasta convertirse en una arquitectura completa y todo codificado en un prompt. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿será que el futuro del diseño de software médico complejo ya no está solo en el código tradicional, sino en la ingeniería de prompt? En el arte de diseñar las instrucciones perfectas para estas mentes artificiales que son cada vez más y más capaces? Sin duda es un campo fascinante al que habrá que estar muy atentos.